En nuestro anterior vídeo os explicamos cómo, en aquellas zonas de los océanos donde la presión atmosférica es más elevada, el nivel del mar baja, mientras que en aquellos lugares donde desciende la presión atmosférica, sube el nivel del mar. Para demostraroslo hicimos un sencillo experimento, en el cual artificialmente redujimos la presión del aire que se encontraba en el interior de un frasco. Para ello calentamos el aire que se encontraba en el interior del frasco y posteriormente colocamos el frasco sobre un plato donde habíamos puesto agua teñida con colorante alimentario. Y observábamos cómo, a medida que ese aire que antes habíamos calentado se enfriaba, el nivel del agua subía en el interior del frasco. Para reducir la presión del aire en el interior del frasco, lo que hemos hecho ha sido primero calentar el aire. Pero como explicábamos en el anterior vídeo, es cuando el aire se enfría cuando realmente desciende la presión del aire en el interior del frasco y por tanto sube el nivel del agua en su interior. ¿Cómo es esto posible? Todos tenemos la idea de que el aire frío es más pesado y por tanto debería ejercer una mayor presión. Sin embargo, como estamos explicando, es al enfriarse el aire cuando desciende la presión. Para aclarar bien estos conceptos vamos a revisar nuestro concepto de presión atmosférica. El volumen de nuestro frasco de cristal o capacidad es aproximadamente de medio litro. La densidad del aire depende de varios factores, entre ellos de la humedad, pero aproximadamente podemos decir que es de 1,29 gramos por litro. Eso significa que si multiplicamos el medio litro de volumen que tiene el frasco de cristal por la densidad del aire, obtenemos 0,645 gramos. Esa es la cantidad de aire que había inicialmente en nuestro frasco, es decir, un poco más de medio gramo. El aire que nos rodea está formado, aunque no podamos verla, por un inmenso número de moléculas que van moviéndose a gran velocidad, chocándose entre sí y chocando contra las paredes, por ejemplo, de los recipientes que lo contienen o contra el suelo. Esas moléculas en un 78% son nitrógeno. Una molécula de nitrógeno son simplemente dos átomos de nitrógeno enlazados. El 21% serían moléculas de oxígeno, que también es una molécula diatómica, es decir, también son dos átomos de oxígeno enlazados. El 1% restante estaría formado por dióxido de carbono, vapor de agua, metano, óxido nitroso, etc. Pero ¿cuántas de estas moléculas hay en nuestro frasco de cristal al principio del experimento? La masa molecular del aire es de 29 gramos por mol. Por tanto, si dividimos los gramos de aire que teníamos en nuestro frasco, 0,645, entre esos 29 gramos por mol, obtenemos que en el interior del frasco hay 0,022 moles. Multiplicando el número de moles que tenemos en el interior del frasco de cristal por el número de Avogadro, obtenemos el resultado final. En el interior de nuestro frasco de cristal había ni más ni menos que 0,13 por 10 elevado a 23 moléculas. Es decir, si quisiésemos escribir de otra forma este número tan grande, tendríamos que escribir un 1 y a continuación 22 ceros. Tenemos millones y millones y millones de moléculas en el interior de nuestro frasco que estaba lleno con aire. Ese inmenso número de partículas, de moléculas, que hay en ese poco más de medio gramo de aire que había en el frasco de cristal, o las moléculas que están alrededor nuestra en el aire, se mueven a una gran velocidad, varios cientos de metros por segundo, más de 1000 kilómetros por hora. Continuamente chocan entre sí, chocan contra el suelo, contra las paredes y contra las paredes de cristal de este bote. Fijémonos en esta pelota. Cuando la he lanzado, su dirección iba hacia la pared. Sin embargo, tras chocar contra la pared, ha cambiado de dirección, ha cambiado su velocidad. La única causa que puede producir un cambio de velocidad en un cuerpo es una fuerza. Eso significa que al chocar la pelota contra la pared ha realizado una fuerza sobre la pelota. Por el principio de acción y reacción, la pelota ha realizado exactamente la misma fuerza, pero con sentido contrario, sobre la pared. Es decir, en el choque, la pelota ha ejercido una fuerza contra la pared. Esa fuerza es tanto mayor cuanto mayor sea la velocidad con que se produzca el choque. El número de choques que se producen entre las moléculas del aire y cualquier superficie, la pared, el suelo o las paredes de este frasco de cristal,
es enorme, debido a la gran cantidad de moléculas y a la gran velocidad que éstas tienen. La presión no es más que el resultado de la fuerza que las moléculas ejercen en cada uno de esos choques sobre las paredes de nuestro frasco de cristal o de cualquier otra superficie. Cuanto mayor sea el número de moléculas que hay en el aire y mayor sea su velocidad, mayor será esa presión. ¿Qué factores afectan a la presión atmosférica? Por ejemplo, en este frasco de cristal, ahora mismo el aire que hay en el interior se encuentra a la misma presión que tenemos en la atmósfera, aproximadamente 1013 milibares. La cantidad de aire que hay en el interior del frasco ya la hemos calculado, aproximadamente 0,645 gramos, 0,13 por 10 elevado a la 23 moléculas. ¿Cómo podríamos aumentar la presión del aire que hay en el interior del frasco? Una primera posibilidad es aumentar la cantidad de aire. Es lo que hacemos cuando inflamos la rueda de un coche, por ejemplo. Estamos introduciendo más aire en el interior de la rueda sin que el volumen de la rueda apenas varíe y por tanto la presión se eleva. ¿Por qué? Porque al haber un número mayor de moléculas, el número de choques que cada segundo se producen contra las paredes del frasco de cristal va a ser mayor. Ahora vamos a considerar otra posibilidad. El aire que está en el interior del frasco, como dije antes, se encuentra a la presión atmosférica. Lo vamos a cerrar. Si el cierre es hermético, eso significa que la cantidad de aire que hay en el interior del frasco son 0,645 gramos. Y le hagamos lo que le hagamos a este frasco y al aire que hay en el interior, esa cantidad no podrá variar. Es decir, el número de moléculas que hay en el interior del frasco es una constante. ¿Qué pasa si ahora nosotros calentamos el aire de ese frasco, manteniéndolo cerrado? Como he dicho, la cantidad de moléculas no cambiará, pero al calentarlo va a elevarse su temperatura. La temperatura no es más que una medida de la energía cinética que tienen las moléculas. Es decir, la temperatura es una medida de con qué velocidad, con qué rapidez se están moviendo las moléculas en el interior de ese gas. Por tanto, si elevamos la temperatura, nuevamente el número de choques que se producen por segundo contra las paredes del frasco de cristal se va a elevar, simplemente porque las moléculas se mueven con mayor velocidad. Así que hemos visto que si calentamos el aire que hay en el interior del frasco de cristal, manteniéndolo cerrado, se va a elevar su temperatura, aumentará la velocidad con la que chocan las partículas contra las paredes de cristal y aumentará el número de choques que se producen por unidad de tiempo y por tanto aumentará la presión. Pero en nuestro experimento calentábamos el aire manteniéndolo abierto. Aquí hay otro factor que se va a mantener constante durante todo el experimento y es la presión en el interior del gas. Por mucho que calentemos el gas, siempre que un compartimento está lleno de aire y está en contacto con el exterior, no podemos cambiar la presión. Es lo que ocurre, por ejemplo, en un avión si se rompiese una ventanilla. El aire del interior sale hacia afuera para tratar de equilibrar las presiones. O es lo que ocurre en un globo que está cerrado si lo abrimos. El aire del interior sale para equilibrar la presión del interior del globo y del exterior. Por tanto, cuando nosotros estamos calentando el aire del interior del frasco, la presión en el interior siempre tiende a equilibrarse con la presión atmosférica. ¿Cómo es esto posible? Si acabamos de decir que al elevarse la temperatura debe elevarse la presión en el interior del frasco. Lo que ocurre es que va a estar saliendo aire del interior del frasco para que, a pesar de que el aire del interior esté a mayor temperatura, siga teniendo la misma presión que hay en el exterior. Por tanto, tenemos aire más caliente que se mantiene a la misma presión que el exterior, pero hay menos cantidad de aire. Ya no tenemos esos 0,645 gramos. Por tanto, cuando colocábamos el frasco sobre el agua, al principio no ocurre nada, pero poco a poco el frasco va a ir atemperándose, va a ir adquiriendo la misma temperatura que hay en el exterior. Cuando tenga la misma temperatura que el exterior, pero una cantidad de aire menor, entonces la presión también se habrá reducido en el interior del frasco. Y ese es el motivo por el cual asciende el agua en el interior del frasco de cristal. Bueno, espero que haya gustado esta explicación, este nuevo vídeo de oceanografía en casa, y os emplazamos para nuestro próximo experimento.